Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per Amèrica, Història, Literatura i Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos a Elsa Pinto, quien presentará una charla titulada Los sonidos del barroco colonial. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoamecat@gmail.com. Comencem. Bien, recordaros también que desde los últimos meses también estamos en las plataformas YouTube y TikTok, desde donde podéis ir siguiendo las distintas charlas que vamos realizando, ¿no? Como la de hoy, que estaremos con Elsa. Ella es graduada en Historia y Ciencias de Música y Tecnologías Musicales en la Universidad Autónoma de Madrid, con varios reconocimientos a la excelencia académica. Posteriormente, Elsa estudió el máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Granada y, tras un año trabajando en el Archivo Histórico Nacional, empezó su tesis doctoral en 2024, bajo la dirección de Miguel Luis López Guadalupe y Alejandra Palafox, vinculando su tema de proyecto al proyecto Poderes Intermedios y Vida Cotidiana en España y América en los siglos XVI-XIX. A su vez, ha realizado una estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha presentado su trabajo en distintos congresos nacionales e internacionales y ha publicado en diversas revistas de alto impacto. Y remarco que actualmente está sufriendo la tesis doctoral, ¿no? Elsa, bien, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, bienvenida al programa, ¿no? Empecemos introduciendo la charla. Cuando hablamos de sonidos, ¿a qué te refieres? Pues es un tema complejo cuando se habla de sonidos en la historia, porque el propio concepto de sonido es bastante abstracto y muestra bastantes variantes. Hay muchas ópticas desde donde se puede abordar. Está la parte más física, que es la que se encargan arqueólogos y arquitectos para saber cómo se configuraban esos espacios sonoros y cómo eran esos sonidos. Y por otro, que es en el que yo me centro, es esa decodificación subjetiva y colectiva de esos sonidos con los que conviven las sociedades. Y es que al final nos encontramos un poco en esa cuestión filosófica sobre si un árbol se cae en mitad de un bosque, ¿hay sonido o no? Y eso es algo que se ha ido trabajando y desde la historia se aborda poniendo el foco en ese concepto de percepción del sonido, Uh-huh. que es lo que en ese sentido a nosotros nos interesa un poquito más. Dentro de este estudio de esa percepción del sonido, todavía tendríamos que acotar más a qué nos referimos cuando hablamos de sonido, porque por un lado estaría lo que socialmente dentro de cada comunidad entraría en los límites de lo que era la estructura musical, para lo que en el estudio abordaríamos cuestiones más estéticas, y por otro estarían el resto de elementos auditivos que quedan fuera de esos límites musicales y nos permiten ver cuestiones políticas, simbólicas o morales y cómo se van relacionando la emisión y la escucha dentro de contextos en convulsión o donde se están negociando márgenes, como podía ser el México colonial. Y ahí es un poco donde nosotros nos situamos. Para que lo podamos encontrar en las fuentes, además necesitamos tener las herramientas históricas óptimas y necesitamos acotar un poco más el propio concepto de sonido dentro de que ya lo hemos acotado en varias dimensiones, pues ver cómo lo trabajamos en unas fuentes que además son escritas. En los periodos que yo trabajo, del 17 al 18, no hay grabaciones. Entonces, ver cómo se recupera desde la parte escrita, desde la parte textual. Para eso yo trabajo con la categoría de análisis histórica de la voz, las voces, que abarca desde sonidos naturales, instrumentales y humanos, y que sobre todo están caracterizadas o lo que les une entre ellos es el sentido comunicativo. Uh-huh. Así además, con esta categoría nos permite mantener los sentidos que podía haber con elementos que en nuestra concepción actual son inertes, pero para la época sí que tenían un significado, sí que formaban parte de ese acto comunicativo, de ese ejercicio de la vida cotidiana y que estaban presentes en una dimensión más allá que simplemente un mero sonido que se escuchaba o una música que se disfrutaba. Eso podían ser las campanas en la sociedad cristiana
o instrumentos náhuatl como el teponatli o el huehuetel, que para esas comunidades eran las propias voces de sus dioses. Ujú. Para remitirme a un caso más mundano y actual, pues se acerca el verano, yo vivo en un pueblo pequeño de la montaña de unos 3.000 habitantes y viene la gente y dice, no me gustan ni las campanas ni los gallos. Pues no, pues este no es tu sitio, ¿no? Un poco cuando estamos hablando de todo el tema de los sonidos nos referimos a eso, ¿no? Pero quizá nos podrías poner algún caso más concreto para la época colonial. Sí, claro, y de hecho, mira, me gustaría hablar un poco, ya que has sacado tú el ejemplo de las campanas, me gustaría hablar de ese propio ejemplo de las campanas que hoy en día, como dices, la gente se queja cuando suenan y se discute mucho si deben seguir sonando, que para qué suenan, o si deben de sonar por la noche y no. Y lo que parece que es una discusión muy actual, al final viene de una fractura dentro de cómo se estaban configurando los sonidos en la sociedad colonial del siglo XVII y sus transformaciones al, al siglo XVIII. Esas cuestiones sobre que las campanas son molestas para la sociedad en general vienen de 1766 con el edicto del arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, que lo promulgó primero en México y luego lo promulgaría en Toledo, y en el que pedía que se controlasen las campanas, el sonido de las campanas, porque se estaba tocando de manera desmesurada y excesiva. El uso excesivo que se estaba realizando era porque había esa creencia de que servían, por un lado, para comunicarse con Dios y obtener su favor, y por otro, para proteger a la ciudad. Todo el espacio en el que sonase la campana iba a estar protegido de demonios o de malos espíritus que pudieran acecharla, o incluso de tsunamis, terremotos u otros desórdenes naturales. Entonces iban tocando las campanas. Y además, en el caso de Ciudad de México y un poco México en general, es que hubo una locura con las campanas porque había excesivas campanas e incluso edificios que no debían tener campanas o que las campanas que tenían que tener eran pequeñas para un uso comunitario, eran campanas excesivamente grandes. Lo que se va viendo es que esos sonidos, cuando tenían ese fin dentro de la religión católica, se va viendo que se vuelve en contra, porque se empieza a alborotar a las personas y empiezan a decir las órdenes religiosas, sobre todo los jesuitas, que a lo mejor ese sonido, como alteraba el espíritu de las personas, podía llevar a sediciones, además del malestar físico y espiritual, que es a lo que muchos agarran hoy en día para decir que dejen de sonar, porque también dicen que daban muchos dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Al final lo que nos encontramos en este paso del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII y frente a la segunda mitad de este XVIII es que el sonido descontrolado no es que únicamente fuese molesto, sino que podía poner en riesgo el equilibrio moral y social de toda una comunidad que ya era bastante convulsa por esas tensiones que existía entre peninsulares americanos, entre las distintas castas que podía haber. Y es que al final lo que estamos viendo es que este ejemplo de las campanas nos muestra un cambio más amplio que atraviesa parte de la modernidad, de la colonialidad, según como se quiera denominar, que es el paso de una visión del mundo dominado por lo sobrenatural y colectivo, donde la campana tenía ese significado comunicativo, a otro donde el individuo, la razón y el orden ilustrado se vuelven centrales y las campanas van a pasar a un segundo plano y van a perder parte de su valor. Y para mí es un buen ejemplo para entender cómo desde la sociedad colonial, cómo entender cómo eran sus mecanismos para hacer operativo el poder que querían ejercer. Sino un poco como toda esta idea de control que puede representar el sonido de la campana, ¿no? Bien, vayamos un poco al otro ámbito. Y para el caso de las castas, ¿nos podrías dar algún ejemplo? Sí, para las castas, bueno, se podrían decir muchos porque ya sabemos las variedades que había y
un poco lo compleja que era esa sociedad, pero me gustaría hablaros de un caso bastante representativo por lo que significaba que estuviese presente ese sonido y cómo ponía en riesgo y en sospecha a los poderes y producía que el Santo Oficio, la Inquisición, interviniese. Estos son unas voces espirituales que aparentemente salían de los pechos de unas mujeres que provenían de Angola, del Congo, y que se encontraban en situación de esclavitud. Estas mujeres que hablaban por el pecho decían que esas voces que mostraban, que intervenían en el paisaje sonoro y que rompían con ese equilibrio de sonidos que se había generado, tenían conocimiento de cuestiones que solo estaban reservadas a Dios. Entonces era una voz de autoridad lo que estaba hablando. Hay que matizar que cuando se profundiza en el caso y se estudia más a fondo, te das cuenta que por mucho que hablen de que son voces, una voz, las palabras, el mensaje, resulta que no era una voz con un lenguaje humano, un lenguaje conocido, sino que eran una serie de silbidos, de chiflos que emitían aparentemente por sus pechos y que luego una mestiza o una mulata lo iba a adecuar según lo quisiera cada cliente que pagaba a estas mujeres para que les dijese cuestiones como dónde hay una mina de oro, dónde hay una mina de plata, dónde hay un tesoro, si me voy a casar con este señor con el que me he estado juntando, si no, qué va a pasar en el futuro. Todas estas cuestiones lo decía esa voz. Y va a ser ese efecto sonoro lo que va a generar escándalos, alborotos y un miedo colectivo a esos poderes que casi nunca acertaban, pero que estaban ahí, lo que va a hacer que la Santa Inquisición intervenga y trate de controlarlo. Muchas veces la solución era, bueno, para conseguir otra vez el orden, vamos a expulsar a estas mujeres de la ciudad donde están actuando, pero a veces no era suficiente, porque ese sonido era muy fácil de replicar y seguían en esas zonas. Entonces, lo que hacen es encargarse de demostrar cómo era el mecanismo y por qué no era una voz espiritual, sino que salía de ese cuerpo que en principio era esclavizado. Este ejemplo me gusta y me parece representativo porque vemos cómo una mujer triplemente subordinada por su género, estatus jurídico, calidad, se convertía en un ente, en un cuerpo de autoridad que personas que estaban en una situación superior a ellas, ya fuera por ser hombres, por ser libres, por ser criollos, españoles o de una casta más reconocida en esas sociedades, se subordinaban y obedecían lo que dijesen esta voz y obedecían hasta puntos que les hacía romper con la doctrina religiosa. Por ejemplo, tenemos el caso de una española que se queda viuda estando en México y que ya está convencida de que en el patio de su casa hay un tesoro. Entonces paga a una de estas mujeres, a la mujer y a la que va a hacer de intérprete, y le pregunta dónde está el tesoro de mi patio. Y ellas le dicen que para encontrarlo lo que tiene que hacer es mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya está viuda, no tiene otra pareja, y de cualquier limitación religiosa. Y que cuando realice ese acto va a saber dónde está el tesoro. ¿Qué ocurre? Que no encuentra el tesoro y además se queda con mala conciencia. Y es un poco en estos actos donde el Santo Oficio, donde los poderes establecidos se dan cuenta de que es un problema porque va en contra de esa verdad divina que quieren imponer. Muy interesante este caso relacionado con la adivinación que nos has traído. Pero, ¿cómo se reflejan todas estas voces en las fuentes? Pues es interesante ver cómo van apareciendo en las fuentes, porque al final siempre vamos a encontrar esa dicotomía entre las voces piadosas frente a las voces rudas, toscas, que en su parte van a ser consideradas como ruido porque generan
un malestar, una disrupción, y se van a encargar de reflejarlo no únicamente con la descripción de la voz, sino con la descripción de las situaciones e incluso con la forma del cuerpo en el que se va a describir. Por eso también es importante atender a esa relación entre los sonidos y el cuerpo que lo emite o la fuente sonora que lo está emitiendo. Para hablar de ello, a lo mejor donde más claro se ve es en las relaciones de autos de fe que elaboraba el Santo Oficio, porque en estos documentos no solo registraban los juicios y castigos, sino que construía una auténtica escenografía visual, sonoras, en definitiva sensorial, que marcaba la frontera entre lo bueno y lo malo, el bien decir, quienes cantaban misa, quienes decían oraciones, frente al mal decir, los que habían hecho blasfemias, escándalos o desórdenes a través de sonidos o voces que ejercían. Un ejemplo especialmente ilustrativo para ver estas cuestiones se encuentra en el Auto General de Fe de 1649, realizado en México, y que en él se describe cómo el pueblo entero participaba activamente a través de los sentidos y especialmente a través del oído y la voz. Por una parte, el pueblo debía de escuchar lo que iban pregonando, lo que iban diciendo, las misas que se iban cantando, pero también tenían que participar con sus voces porque tenían que gritar y transmitir a través de sus palabras el fervor a lo que ellos consideraban la verdadera fe, la Santa Fe Católica, y así que los reos se arrepintiesen y volviesen, aunque fuesen los últimos momentos, al buen redil. Entonces, por un lado, tenemos esas voces que van a ser descritas como armoniosas, como piadosas, que van a pedir que vuelvan a esa Santa Fe, y por otro lado, van a estar los reos. Los reos que en ocasiones de blasfemia, de hechicería, de brujería o de otro tipo de delitos que estaban relacionados con la emisión de sonidos van a aparecer con mordazas en la boca, es decir, visualmente van a representar ese silencio que se les trataba de imponer. Y por otra parte, la forma en que aquellos que no se van a arrepentir van a ser descritos. En este caso tenemos el caso del judío Tomás Treviño de Sobremonte, que no se arrepiente en ningún momento ni se somete, y que dicen que incluso con esa mordaza que les iba a dar paz, que iba a restaurar el orden que se había perdido por culpa de sus delitos, trata de seguir hablando. Y leyendo de la fuente, lo describen como un volcán de desesperación y un Lucifer de protervia, alguien poseído de la fiera obstinación del demonio. Y lo que decía antes, incluso con la mordaza, seguía tratando de emitir sonidos y eso se iba a reflejar en gestos o en alaridos y gritos que iban a generar terror, o así lo describen en la relación por cuestiones al final del ejercicio de dominación entre los presentes. Y una vez más, cuando toca definir la voz que emitía, hablan de una voz endemoniada, de una voz ronca, de una voz tosca, de una voz ruidosa, que nos recuerda a esa voz que se describe en los casos de posesión del demonio, cuando el demonio habla a través de otro cuerpo. Entonces vemos cómo se va a ir reflejando dentro de, de eso tan característico de la religión católica, que va a ser los polos, el bien y el mal. Pues aquí estaría la buena voz y la mala voz representados en la propia procesión del auto de fe general. Bien, a continuación abriremos el espacio de intervenciones del público. Si alguien quiere formular alguna pregunta a Elsa, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré. Entre tanto, ¿por qué no nos cuentas cómo avanza el desarrollo de tu tesis doctoral? Bueno, la verdad es que ahora es un momento complicado en la tesis, porque ya es el momento como de ir concretando, de ir desarrollando un análisis más profundo. Entonces, creo que ahí entra lo que comentabas al principio de que ahora estoy padeciendo la tesis, ahora me estoy enterando bien de lo que es hacer una tesis. Y dentro de eso tuve la suerte de haber estado en México para ir buscando y hacer una recolección de fuentes. Y ahora me encuentro desarrollando la primera parte, que yo he estructurado en tres partes mi tesis doctoral, una en la que abordo la escucha, otra en la que abordo el cuerpo y otra en la que abordo
el ruido en este periodo de tiempo que estamos hablando, y ahora estoy sobre todo muy metida con la escucha como forma de control colonial. Me interesa cómo se configuró un régimen de verdad en el que el escuchar estaba atravesado por el poder, o cómo se exigía una escucha obediente de parte de las mujeres, los indígenas o las castas, y eso servía para organizar esa estructura de dominación. Y también estoy explorando la parte inversa, la parte de los casos de resistencia, es decir, momentos en el que la escucha no fue pasiva, sino que se utilizó para reinterpretar la agencia, por así decirlo. Ujú. ¿Y cómo te va con la paleografía? ¿Te sales? Con la paleografía es un trabajo complicado porque es de esto que estás mirando una fuente, ya te has hecho a la mano del escribano y todo, y de repente cambias de legajo, te cambia el escribano y dices a empezar de cero. Otro día entero para hacerme con las palabras. Ujú. Pero cuando me quedo muy atascada, cuando estoy trabajando en el siglo XVII, por suerte tengo al XVIII cerca para darme un poco de descanso. Sí que me venía una pregunta en la cabeza. No sé si mientras has estado haciendo tus investigaciones sobre el sonido has logrado encontrar procesiones, ¿no? Quizá no sé si me estoy equivocando, pero creo que en esa época y en México ya sí que se podría haber realizado alguna procesión y quizá en el marco del sonido, en este marco que estás trabajando, tendría su impacto. No sé si has encontrado algo, si vas a trabajar algo por ahí en tu tesis doctoral. Sí, la verdad es que la parte de las procesiones es muy interesante porque sí que es verdad que participa mucho el sonido. En la parte de la tesis no sé si lo podré meter porque al final he acotado en ciertos límites para que no se vaya, pero sí que yo llegué a este tema de la tesis por haber estado trabajando en las procesiones de la Inmaculada Concepción de Sevilla en el siglo XVII, y era muy interesante cómo aparecían los elementos en relación con la Inmaculada Concepción en, en los elementos sonoros, porque al final te remitían el momento de la procesión en un paréntesis, y con los elementos sonoros y las luminarias permitía hacer como esa recreación de lo que luego sería el cielo. Y es muy interesante, y en el caso de México, por ejemplo, es interesante cuando lees algunas relaciones sobre la ciudad, ver cómo dicen, es que a través del uso de trompetas y clarines y campanas se permite que el cielo baje a la tierra y que esté en México representado. Y eso se hacía también en otras ciudades, es decir, al final es que el sonido es algo tan abstracto que permite muy bien conectar con otro concepto abstracto como es la religión, como es un Dios que puedes oír pero no tocar, no está materializado. Tienes a Jesucristo, tienes el Espíritu Santo, pero es como esa relación, y las procesiones sí que tienen muchos elementos, y trabajo las procesiones de autos de fe, y ahí, por ejemplo, lo que sí que me parece importante, porque yo solo trabajé centrándome en el sonido, sería hacer un estudio sensorial de los 5 sentidos para poder entender cómo al final necesitan, para acercar esos conceptos teológicos tan completos como lo de la Inmaculada Concepción, cómo necesitan de algo tan humano como son los sentidos. Ujú. Elsa, se nos termina el tiempo. Para terminar, ¿por qué no recomiendas una lectura al público? Pues así, una lectura que me gustaría recomendar no tiene que ver directamente con el tema que trabajo, pero para mí ha sido uno de los libros que más me han marcado en mi forma de entender la historia, y es, bueno, cualquier libro de Solán Salverro, pero sobre todo el titulado Del Gachupín al criollo, o cómo los españoles de México dejaron de serlo. En esta obra me parece interesante porque, aparte del análisis que realiza, resalta la relación con el archivo que tiene esta historiadora, que además es una historiadora que tuvo unos inicios de formación antropológica. Entonces permite ver esa importancia de la multidisciplinariedad para ampliar las perspectivas de la historia y realizarnos otras preguntas, y también nos muestra, es muy generosa, entonces comparte su lado personal de cómo es su relación con los archivos y todos los grandes trabajos que ha hecho. En este caso lo hace en torno a esa cuestión de identidad, pero luego tiene otros más sobre Inquisición o así,
Y la verdad es que para mí esta historiadora es un claro ejemplo de cómo realizar esta actividad de leer de otra manera los documentos que no sea de forma tan literal. Por lo que me ha servido mucho de inspiración y creo que puede servir a otras personas para por lo menos reflexionar, aunque luego cada uno haga su metodología y sus técnicas. Ujú. Bueno, muchas gracias, Elsa. Muy interesante esta charla donde nos has explicado algunos aspectos relacionados con el sonido durante la época colonial, ¿no? Desde el ámbito colonial has comentado la influencia y el efecto comunicativo de algunos elementos como las campanas, así como las quejas que han quedado recogidas y también algunos aspectos relativos a las procesiones. Para el caso de las castas, has presentado casos de voces de mujeres africanas relacionadas con la adivinación y su respuesta por parte de la Inquisición, ¿no? Bien, por último, quiero agradecer a los oyentes, a los que nos han visto por Facebook, a los que nos han oído por la radio, a todo el equipo de Radio América Barcelona, a Germà, a Cristina, a los técnicos y también a los miembros de la asociación como Diana, que siempre están al pie del cañón. Bien, Elsa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros, muchísimas gracias. Hola, amigos de Radio Amèrica Barcelona. De nuevo el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña. Hasta aquí el programa Un viatge per América, historia, literatura y art. Hoy Elsa Pinto ha presentado una charla titulada Los sonidos del barroco colonial. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo ASOAMECAT@gmail.com. Fins aviat!